Muchos son los hombres y mujeres en la vida que han logrado esperar que Dios les ayude, les bendiga, para luego ver cómo han llegado a salir adelante. Uno de ellos es José, allá en el Antiguo Testamento, un joven que fue vendido por sus hermanos como esclavo. Siendo esclavo cayó en la cárcel injustamente, pero aún en la cárcel debe esperar a Dios, confiar en Dios, servir a las personas, a los otros presos, esperando siempre agradarle al Señor en lo que él hacía. Fue así como después Dios le colocó a él en una posición de liderazgo, llegando a ser el segundo hombre después de Faraón en todo el imperio de Egipto. Pero no es así normalmente en el mundo. Mucha gente que decide desconocer a Dios, entonces en el momento en que es puesto en una posición de liderazgo, más bien cae víctima del sistema y lo que hace es más bien abusar de las personas, en lugar de servirles bien, lo que hace es aprovecharse de ellos. Esto mismo lo vemos en este pasaje que vamos a explicar con la ayuda del Espíritu Santo, en el que el mismo Señor Jesucristo nos enseña cuál debe ser la actitud de los cristianos cuando están en el servicio a los demás, en el servicio a las personas, en el servicio a Dios. Lucas capítulo 22. Versículo 24, dice, el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y ellos, entre ellos hubo también, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí vemos entonces a los discípulos haciéndose esa pregunta, queriendo ellos saber quién de ellos será el más importante, quién de ellos sería el más reconocido, ¿sí? Esa actitud que tiene todo ser humano de querer ser más grande que los demás, de querer ser superior, de tener más, pero el Señor Jesús les dijo, ahí en el versículo 25 de Lucas 22, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. En este pasaje de Lucas, capítulo 22, del versículo 24 al 30, vamos a estar viendo, como dice el título de este párrafo, la grandeza en el servicio. Y yo lo he dividido este pasaje en tres partes. La primera parte está en el versículo 24 y 25, en la que se describe la disputa que ellos tenían sobre quién va a ser mayor y la respuesta que el Señor les dio, que eso es así aquí en el mundo, ¿sí? Que los reyes se enseñorean de las naciones. Es decir, lo primero que vemos aquí es el contraste de lo que es el corazón de Jesús, el corazón de Dios, de lo que es un hombre que sirve a los demás, con el corazón humano, aquí de los discípulos. Pero tenemos que notar que son hombres que ya llevan más de 3 años en contacto con Jesús, 3 años viendo las obras de Dios en Jesús, y en ese momento se hacen esta pregunta. De hecho, justo antes, el Señor Jesucristo les estaba hablando que Él iba a morir. Les estaba Él anunciando su terrible muerte, pero no es una muerte como la de un hombre a los 95 años de edad. ¿Sí? Entendemos nosotros humanamente que un hombre a los 95 años de edad, 99 años de edad, otras personas alcanzan a cumplir 100. Bueno,
naturalmente se tiene que morir, no va a vivir más, se va a enfermar, incluso a esa edad los familiares esperan que mejor que descanse para que no sufra tanto de su vida. ¿Sí? No es la muerte que Jesús anuncia, no es una muerte así como esa, pero tampoco es, sino que es la muerte de él la que se está anunciando, es la muerte de un hombre a los 33 años. Justo en el momento de su martirio, a los 33 años, incluso en Israel, a los 30 años, un hombre comenzaba su vida pública. Entonces, morir a los 33 era totalmente catastrófico lo que estaba anunciando aquí a sus discípulos. Pero tampoco es una muerte la que él está anunciando como la de alguien que la merece por sus errores o por sus injusticias hacia los demás. ¿Sí? La muerte quizá de un delincuente que lo tiene merecido por haberle causado daño a otra persona. Al contrario, él está anunciando su muerte, la de un inocente cuyo delito es anunciar la verdad del gran amor que su Padre nos tiene a nosotros, todos los seres humanos. Ese era el delito por el cual él iba a morir. Pero Jesús les estaba diciendo cuánto se ha humillado él para traernos ese mensaje tan precioso, y encontramos a los discípulos ajenos totalmente a esa actitud, más bien preguntándose quién de ellos será el superior, quién será el mayor reconocido, quién será el mejor, ¿no? Totalmente contraria la actitud humana con la actitud del Señor. Aquí vemos entonces, por eso tenemos que notar que estos hombres, estos discípulos, ya llevan 3 años con el Señor, viendo su amor, el poder de Dios, de gran amor por la humanidad, y sin embargo su corazón aún estaba lleno de eso que caracteriza al ser humano, que lleva muy por dentro, que es querer sobresalir sobre los demás. Jeremías capítulo 17 también nos da indicaciones de ese corazón humano tan contrario al corazón que Dios espera de sus hijos. Que el mismo Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Ahí en el versículo 9 y 10 de Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Encontramos entonces en el Antiguo Testamento 2 cosas muy importantes que normalmente el ser humano y aún los cristianos pasamos por alto. La primera, que el corazón humano, nuestro corazón, aún como creyentes, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Humanamente incluso no se puede conocer al corazón. Y la otra cosa importante es que hay alguien que sí conoce el corazón humano. Hay alguien que sí mira y conoce muy bien nuestro corazón. Yo, el Señor, dice. Escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Entonces, en este pasaje, en el primer versículo que estamos explicando, que es el versículo 24 de Lucas capítulo 22, lo que nos encontramos es un corazón humano en todo su esplendor. Ellos discutiendo quién ha de ser el mayor, quién ha de ser el superior, cuando el Señor Jesucristo les estaba hablando de toda la humillación que Él ha asumido
por causa de venir a traernos el mensaje de salvación por su gran amor, que Él nos quiere salvar, que nos quiere ayudar. También en el Nuevo Testamento encontramos al respecto algo del corazón del apóstol Pedro. En su primera epístola, en el capítulo 5, nos dice en el versículo del 2 al 4, dice el apóstol Pablo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el mensaje que Jesús entonces les trae a sus discípulos en este momento, en el que ellos estaban dejándose llevar por su corazón humano, aún viendo cómo Jesús les anunciaba la muerte que Él iba a padecer. Luego, en el versículo 26, ahí en el versículo 25 Jesús les dijo que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, es decir, se aprovechan de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Así lo dice Jesús, y en la historia tal cual lo podemos ver, porque por eso reconocemos que uno de los Ptolomeos de Egipto, uno de esos grandes emperadores, tenía como apellido Bienhechor. Ese era el apellido de él. Otros emperadores romanos eran llamados Sóter, que significa Salvador. Y lo que hacían ellos como emperadores, démonos cuenta que sí estaban sirviendo, sí estaban ayudando en la organización civil, sí estaban ayudando a la gente, toda la gente a su cargo, pero se aprovechaban de ella, incluso desplegaban gran crueldad sobre la sociedad a su cargo. Por la historia sabemos de que grandes emperadores fueron los promotores de las más terribles persecuciones contra ciertas comunidades, ciertas personas, ciertos grupos de gente, entre ellos los cristianos. Así que ese nombre de Salvador, Bienhechor, que le dan a esos emperadores, es pura adulación, pura hipocresía y pura autoexaltación. Por eso nuestro Señor Jesucristo entonces les ha dado la respuesta a sus discípulos, quienes están preguntando quién de ellos sería el mayor. Y Él les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Es decir, los reyes de las naciones son los que se autoexaltan y buscan la adulación. Obviamente, en la sociedad siempre encontramos presentes. Un ejemplo les voy a poner de un hombre, una mujer que tenga una carrera profesional como puede ser la medicina, pero que no conozca a Dios. Que decida este hombre médico no conocer a Dios y no glorificarle a Él. Lo encontramos que cuando él está estudiando,
o cuando está comenzando sus años como profesional, es un hombre servicial, muy cariñoso, atiende a los pacientes como si fuera su abuelito, como si fuera un familiar, les ayuda, hace todo su trabajo, pero les atiende con amor. Sin embargo, cae víctima del sistema del mundo, como ha decidido no reconocer a Dios, ignorarle en sus acciones. El sistema se lo lleva y a los pocos años ya lo vemos con una actitud totalmente contraria. Ya más bien es grotesco, más bien está utilizando la profesión para lucrar, más bien ya no tiene ternura, tanto ver hombres que mueren, tanto ver enfermos, incluso se les ha dañado el corazón, y lo que más bien siguen haciendo la carrera, la profesión, pero ya nada más como para sostenerse económicamente, ya no se compadecen de los pobres, solamente atienden a los ricos, a quienes les pueden dar más dinero. Esa actitud que el Señor está aquí viendo en el corazón de los cristianos es la actitud que está en el corazón humano en general, pero no solamente en la sociedad, sino también aún en la iglesia. Puede haber esa actitud en el corazón del creyente. Es más, el creyente que no ha madurado la humildad al Señor, va a ver cómo este creyente pasa como si estuviera sirviendo a Dios, ahí en sus actividades de la iglesia, y no está honrando al Señor como aquí Jesús lo está enseñando. Más bien busca el honor para sí mismo y no para el Señor. Esto es lo que vemos típicamente en los líderes, hoy en día en el pseudo evangelio o en el evangelio que está universado. Vemos a los pastores que sí es cierto que predican el evangelio y sí es cierto que están ahí sirviendo a la comunidad, pero con un corazón totalmente ajeno a glorificar al Señor, y más bien lo hacen como lo vemos hoy en día en los falsos pastores, los falsos maestros, que más bien han tomado esa profesión como un negocio, que incluso en la sociedad, los que no son cristianos se han dado cuenta de que hoy en día mucha gente se coloca como pastor solamente porque hay un grande negocio donde se puede aprovechar de la gente, donde incluso no se pagan impuestos a la nación y donde se puede lucrar en gran manera. Pero no solamente en el pastor, sino también en los líderes que están en la iglesia puede suceder esto. El ejemplo es a un hermano o una hermana que se le entregue el cuidado o la dirección de una actividad. Coordina la actividad sobre un grupo, pero si no honra al Señor, como el Señor está diciendo aquí, no ignorándose de ese grupo, más bien lo que hace, lo que quiere hacer es que ganarse la fidelidad de las personas hacia esa persona, hacia él. Empieza que todos estén de acuerdo con esa persona, con él o con ella, y que de tal manera que más bien si le ven errores no les corrijan o se queden callados, que no le conocen sus malas actitudes, sus malas acciones. Y esto se puede ver aún en la iglesia cristiana. Ya no es solamente entre las iglesias que son de doctrina del error, sino aún en la iglesia cristiana bíblica, cuando el líder no ha madurado lo que es darle la gloria al Señor, empieza a canalizar la gloria para sí mismo y empieza a buscar fidelidad de los hermanos a su cargo, pero hacia sí mismo. Empieza a buscar reconocimiento de los demás. Es típica la actitud cuando hay una actividad social en la iglesia, cuando hay comida, por ejemplo, que el hermano que ha dispuesto a atender o repartir la comida, al tener esa oportunidad de servir,
si no está bien firme en adorar al Señor, lo que hace es desequilibrarse de tal manera que más bien sale a aprender con una actitud totalmente humana y empieza a atender a algunos preferencialmente, empieza a hacerse importante, como decimos hoy en día, con un plato de comida hacerse importante, a ver cómo el otro tiene hambre, pero solo hacerle de ver y pasa por otro lado a servirle a otro. O como dice el chico, le dice a las chilindrinas, ¿quiere una torta de jamón? No te importa que sea de ayer, no, le dice. Bueno, vuelve mañana entonces. Esa conducta es típica también en la iglesia, cuando hay actividades como esta, cuando la hermana toma una posición de servir, pero no le canaliza la gloria y la honra para el Señor, sino que se apodera de esa posición y más bien la utiliza para oprimir, aprovecharse de los demás y exigirles entonces reconocimiento. En la primera parte, entonces, hemos visto cómo el corazón humano, aún en los hijos de Dios, pretende ser como los reyes del mundo, y aún en la posición de servicio, lo que busca es la gran gloria de la vida. ¿Sí? Y empieza a exigir que se le rinda bendecida. Pero en la segunda parte, en el versículo 26 y 27, vamos a ver lo que el Señor Jesús está enseñando claramente respecto de esa mala actitud en los cristianos. Dice el versículo 26, mas no así vosotros. Enfáticamente el Señor entonces da el mandamiento de que si eso es normal en el mundo, bueno, para los cristianos, para sus hijos, no hacer de esa manera. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Con estas palabras, obviamente Jesús no está aboliendo la autoridad de los líderes, en el sentido de que son facultados o delegados por el Señor. No está anulando esta autoridad. Aunque, de hecho, la misma palabra de Dios lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, no como quienes han de dar cuenta, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor está haciendo hoy no es que está aboliendo la autoridad de los líderes en la iglesia. Claramente la Biblia entera habla de reconocer a las autoridades espirituales que el Señor pone en la iglesia, como dice aquí Hebreos 13, 17, obedecer a nuestros pastores y sujetamos a ellos, ¿sí? Entonces, no está aboliendo la autoridad, al contrario. ¿Qué es lo que está enseñando entonces Jesús ahí? Cuando dice, mas no así vosotros, si no sean mayores entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, está diciendo Jesús que el único señorío de la iglesia no es de los líderes, no es compartido el señorío, sino que es solamente de Jesucristo. Que el único señorío se le observa al Señor honrando su palabra. Y Él, a Él, el señorío
de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, al que todos en la iglesia, dirigentes y dirigidos, pastor, líderes, todos los hermanos, tenemos que someternos y honrarles. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les está trayendo. De hecho, en el versículo 27, argumenta diciendo, y les hace una pregunta: ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y esa pregunta la responde con otra pregunta: no es el que se sienta a la mesa. Es decir, responde con una pregunta retórica que ni siquiera necesita la respuesta, porque es obvio que sí, que el mayor es el que está a la mesa y el menor es el que le está sirviendo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice el Señor. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y aquí es donde observamos el gran contraste entonces entre el hombre y Jesús. El corazón humano, cuando está en la posición de liderazgo, como que espera más bien que se le honre a él también. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, es más, por el contexto de este pasaje, sabemos de que esto sucedió justo cuando el Señor instituyó la cena del Señor. Ahí había acabado de profetizar su muerte dentro de unos días. Y en el corazón humano de los discípulos se suscitó esta pregunta. Es más, por otro evangelio, el evangelio de Juan, sabemos que fue ahí, en la institución de la cena del Señor, que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Es decir, vemos a Jesús lavándole los pies a sus discípulos y sirviéndoles la cena. ¿Quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Pero Jesús está sirviendo. Mire, lavarle los pies en esa época era la acción más humilde que había. Porque no había carne, la gente caminaba mucho y siempre se iban a comer. Alguien que realmente está atendiendo bien a esa visita no recibe la comida sin antes lavarle los pies. De hecho, en el mundo oriental se tenía esclavos para esa acción. Y si el patrón no quería atenderlo bien, ni siquiera le mandaba a los esclavos a lavarle los pies. ¿Sí? Sin embargo, vemos a Jesús tomando agua y lavándolo, tomando una toalla, secándole los pies a sus discípulos. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y si ustedes me van a servir aquí en la tierra, no caigan en esa mala actitud del mundo de empezar a dirigir la honra y el respeto hacia ustedes mismos, sino que más bien hagan como yo les estoy dando ejemplo. Él mismo lavándole los pies a sus discípulos, él mismo sirviéndole la cena, es decir, negándose aquí en esta tierra a cualquier honra y cualquier respeto. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo a sus discípulos y es la visión también para nosotros en esta mañana. Incluso nuestro Señor Jesucristo, en un pasaje que se llama en Mateo capítulo 20, versículo 27 y 28, él mismo dijo: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida el rescate por muchos? Así que lo que estamos viendo en este pasaje, en esta mañana, no es que el Señor dice que sus hijos tienen que servir, porque el servicio se hace
desde mucho antes en la Biblia. De hecho, el servicio, mire, se sirve a los demás para también como lo hace, se sirve financieramente como para un negocio. También se puede servir, pero para exigir de los demás pleitesía. Eso es lo que vemos hoy en día ciertos jefes de empresas que tienen a su cargo trabajadores y más bien los miran con una cara así despectiva, con una cara arrogante. Ya no los tratan como personas a sus trabajadores, sino que ni los tratan como personas. ¿Sí? Entonces se sirve. Sí, la gente tiene empresas de servicio, pero se sirve para señorearse sobre los demás. Mire, dos maneras de servir. Para señorearse los demás, otra, lisonjeramente, para luchar. Pero el Señor aquí está enseñando no a servir, sino que a servir como, a servir de corazón, honrando al Señor. Por eso la historia dice, mire, que los primeros cristianos, ellos se convirtieron no en el primer grupo que atendía a los necesitados, ya eso lo hacían antes, sino que se convirtió en el primero de los grupos que sí servía a los necesitados, pero por motivaciones desinteresadas. Este es el gran reconocimiento de la iglesia primitiva, sirviendo con un corazón desinteresado. Y esa es la enseñanza para nosotros en esta mañana. Hermanos, amigos, veamos aquí a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, también como el gran servidor de los hombres. También ahí lavando de los pies a sus discípulos y sirviéndoles la comida. Notemos esto en el Señor Jesús. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar. Que cuando le servimos a Dios, que cuando servimos en la iglesia, que cuando servimos a los demás, en la sociedad, lo debemos de hacer más bien como la madre le sirve a sus hijos. Miren un ejemplo de cómo el Señor espera de que sus hijos se sirvamos a Dios. Es como la madre sirve a sus hijos. Obviamente, hoy en día, en el corazón de los hombres que han criado, y hay mucha maldad, habrán madres que se aprovechan de sus hijos, incluso se oyen por las noticias de que prostituyen a sus hijas, venden a sus hijos, los esclavizan, ¿sí? Pero no en el contexto, sino en el aspecto, en el corazón de una madre normal, una madre que ama a sus hijos. Observemos, implementemos, ¿será que ella atiende a sus hijos para hacer negocio? Una madre nunca hace eso. ¿Será que la madre ora por sus hijos para que luego le reconozcan y le hagan en la casa los hijos? Jamás una madre hace eso. ¿Por qué razón ama tanto y sirve tanto una madre a sus hijos? Si no es porque realmente les ama y les quiere librar de los peligros que hay en la calle. Realmente les quiere sembrar en el corazón cómo ellos se tienen que comportar para protegerse de todo lo que puede suceder. Realmente una madre cuando ora y sirve a sus hijos lo está haciendo con el corazón por el bienestar de sus hijos. Y eso es lo que Dios quiere de sus discípulos, que cuando le sirvamos a Él, nunca lo hagamos acarreando honra para nosotros, para que nos hagan un retrato, para que nos reconozcan, sino más bien como Jesús lo está haciendo, realmente sirviendo con todo el gran amor, para que realmente le conozcamos a Dios, que esa es la vida eterna, identifiquemos tan mala actitud que está enraizada en el corazón humano, nos libremos y luchemos por librarnos de esa idolatría y ese orgullo que está ahí bien en los momentos del corazón humano. Y
Señor Jesús entonces sirve de corazón, sirve con amor. Y nos enseña a nosotros a servirle así a Dios. Y no a servirle como lo hacen aquí en la tierra, a servirle como lo hacen en el mundo. Es más, al respecto, es cierto que este pasaje está dirigido a los dirigentes, pero también en la iglesia, pero también lo está para todos los creyentes. Y nos está diciendo que cualquier posición de liderazgo que el Señor nos permita, nunca empecemos a desviar la honra del Señor. Y que nos demos cuenta que así como el diablo le dijo a Jesús en la tentación, le dijo, si me honrares, nosotros nos damos cuenta que cada vez que desviamos la honra del Señor y la traemos hacia nosotros mismos, más bien nos estamos haciendo llevándole honra al diablo, al enemigo de Dios. Esta palabra que a veces no se entiende de fácil, porque al diablo nadie lo ve. Y uno dice, no, si yo no estoy honrando al diablo, si yo merezco un poco de reconocimiento y quiero aprovechar este momento que tengo en la vida. Esa palabra a veces no se entiende, pero la palabra de Dios es bien clara en decir que o se le ama a Dios o se le ama al diablo. O se le sirve a Jesús, se le sirve a Dios, o se le sirve al diablo. Nunca la palabra de Dios llega a un intermedio. O se es caliente, o se es frío. Pero a veces se puede pensar, no, si cuando yo hago mi propia voluntad, yo estoy siendo libre y viviendo a mi manera. La palabra de Dios dice que nadie vive a su manera. ¿Se vive a la manera de Dios o se vive a la manera del diablo? Aquí lo afirma la Escritura. En ningún lugar dice que no, que la gente vive a su manera o a su propia voluntad. No. Los seres humanos o hacen la voluntad de Dios, viven haciendo la voluntad de Dios, o si no, más bien resultan haciendo la voluntad de Dios. Y él dirá, no, que yo estoy haciendo mi propia voluntad. Mentira, es la propia voluntad que cree que está haciendo, es lo que el diablo le ha puesto en el corazón. ¿Sí? Haciendo de sí mismo. Porque el diablo así es como recibe la honra y la gloria aquí en la tierra. Desviándola del Señor Jesús sencillamente y haciéndola llevar hacia las personas, hacia sí mismo, o hacia objetos de culto, hacia equipos de fútbol, hacia actitudes, hacia personas reconocidas en la sociedad. Eso es lo que hace el enemigo. Desviar la honra de Dios y llevarla a otra persona. Así que toda la honra que no se canaliza hacia Jesucristo va al diablo. Aunque usted o cualquier otra persona piense que no, es un poquito de honra para mí. No, sencillamente no es la gloria para el Señor Jesucristo, es que se está honrando al diablo y a todo lo que él hace. Miren, incluso la aplicación en este punto es que en la iglesia, con un falso evangelio o con un evangelio tergiversado, se enseña la teología de la prosperidad y ahí se lleva la honra hacia las personas. Utilizan versículos como Gálatas 4, versículo 7. Dice en Gálatas 4, 7, así que ya no es esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ellos entonces empiezan a decir, pero si tú eres hijo del rey y tú tienes que vivir como rey. Mire, el falso evangelio empieza
has limpiado ya la honra del Señor y empieza a llevarte honra a ti mismo. Tú eres hijo del rey, vives como rey, tienes que salir sobre los demás, tienes que tener más dinero y ya desconocen de lo que es el amor sacrificial hacia otras personas. Es decir, despierta en la Escritura, porque la palabra de Dios está diciendo en Gálatas 4:7, así que ya no es esclavo sino hijo, y si hijo también es heredero de Dios, por medio de Cristo. Lo que la Biblia está enseñando aquí es que el verdadero hijo ama tanto a su padre que elige mejor el honor del siervo. Ese es el pensamiento, esa es la actitud que enseña las Escrituras cuando se habla de hijos de Dios. Que el hijo de Dios desea no deshonrar a su padre, desea agradar tanto a su padre, que cuando es pequeño, que aquí en la tierra, cuando uno vive a su padre, quiere aprender de él tanto, que más bien elige el papel de ser un siervo, para llegar a ser un rey como lo es su padre. Lo mismo es para con el Señor. El verdadero hijo de Dios, entonces, se deshace de cualquier honra para él, y siempre, por el gran amor que como verdadero hijo tiene para su padre, más bien elige ser un servidor de Dios, padecer el agravio, servir con amor, nunca acarrear honra para sí mismo y utilizando el servicio a Dios para buscar reconocimiento de los demás. Jamás, no hace eso un verdadero hijo de Dios. Y ya finalmente, para ir a la tercera parte, bueno, aquí en la segunda parte hemos visto entonces que nuestro Señor Jesucristo enseña claramente la importancia de la unidad en el servicio. Una unidad en el hombre y en la mujer de Dios, que jamás reciba o busque para sí esa honra, ese respeto. Ya en la tercera parte vamos a ver ahí en el versículo 28 al 30 que más bien el Señor enseña a sus hijos a preocuparse de honor aquí en este mundo. Dice el versículo 28, ahí en Lucas 22, dice, lo voy a leer aquí al micrófono, pero vosotros son los que habéis permanecido conmigo en sus puertas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que tomáis y reveréis mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, Jesús valora la fidelidad de sus discípulos. Al seguirle, al permanecer con él ahí en sus pruebas, en sus oraciones, en sus ayunos, en sus trabajos aquí en la tierra, cuando él trasnochaba, cuando él madrugaba, cuando él viajaba para otras poblaciones, él le reconoce verbalmente sus esfuerzos por seguirle y amarle. Lo hace aquí el Señor. Pero también deja entrever el aborrecimiento a Jesús de los muchos otros que le buscan solo para que les dé cosas materiales y que no le digan de corazón, como el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6 nos hizo ver aquella vez que muchos discípulos le abandonaron. Dice Juan 6, en el versículo 64 al 66. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces
muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así dice la palabra de Dios. Hombres y mujeres que siguen a Jesús solamente por lo que Él les puede dar. Lo vemos en el ministerio terrenal de Jesús, tal cual aquí registrado como sucedió. Realmente no venían con la convicción de ser salvos de esta generación. Realmente no habían tenido un arrepentimiento genuino y buscaban ser salvos, sino que buscaban a Jesús porque les daba pan, o les podía dar todo, o salud física. Hoy en día también, hombres y mujeres pueden estar en la iglesia. De hecho, los hay entre los falsos maestros y falsos pastores que están predicando la palabra de Dios, tienen una Biblia ahí como herramienta de trabajo, pero tienen más bien un negocio por el cual explotan a la gente. Que esto ya lo ha reconocido incluso la sociedad en general, de cuántos negocios hay, que ya no se predica la palabra de Dios. Pero más grave es cuando el mismo cristiano ignora o desconoce y deja que esas falsas doctrinas sigan corriendo, incluso llegando a sus corazones. Así que el Señor entonces valora la fidelidad de sus discípulos y se los reconoce verbalmente. Pero hay muchos, dice Jesús, que le buscan solo por las cosas y realmente no le conocen, no le sirven a él. Y luego en el versículo 29 dice: yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Es decir, les anuncia la recompensa que les tiene reservada a quienes le sirven a Dios, como Él lo está haciendo y como Él lo está enseñando. Bueno, aquí los 12 apóstoles serán, ellos estarán sobre las 12 tribus, pero podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 5, donde describe ya no solo a los 12 apóstoles, sino a todos los que llegaron a ser salvos. Apocalipsis 5, versículo 9 y 10, dice que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así dice la palabra de Dios. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo aquí con sus discípulos y también con nosotros es enseñarnos a desprendernos de esos honores que aquí en la tierra nos pueden dar a cambio del servicio que les estamos haciendo, de esa grandeza que el mundo puede dar a cambio de estar ahí aparentando que se les lleva el Evangelio. Finalizamos el mensaje con 3 aplicaciones bien específicas. La primera, hermanos, siempre que sirvamos a los demás, resistámonos a la típica actitud humana de exigir pleitesía y respeto a cambio de lo que hacemos por ellos. La segunda, hermanos, enfaticemos en agradar a Dios siempre que estemos sirviendo a las personas. Y la tercera, despreocupémonos de los honores de este mundo, valorando mejor la recompensa de vida. Vamos a agradecerle al Señor en oración. Nuestro Padre Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en este pasaje donde nos habla de la grandeza del servicio, que es esa en la cual te honra tu nombre, en la cual
nos resistimos a recibir honra para nosotros. No la aceptamos, sino que más bien, aún, Señor, padecemos el agravio y padecemos las persecuciones y las aflicciones, pero te servimos, Señor, para tu gloria, para tu honra, porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios que lo vemos obrando en nuestros corazones, transformando nuestra vida. Gracias, Padre Dios. Te pedimos, Señor, así, que sigamos, Señor, sirviéndote como es de tu agrado. Te pedimos por toda la iglesia, para que así lo pongamos en práctica y que nos enseñe, Señor, a resistir la tentación de hacerlo humanamente. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.